paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Damos gracias al Señor siempre por otra noche más que nos permite, que nos da este privilegio de podernos reunir en pos de su Espíritu y en pos de su palabra. Qué importante, hermanos, que usted y yo tenemos este privilegio. Hay en tantos lugares que no tienen estas cositas que nosotros tenemos para poder compartirle al pueblo la palabra, y que están encerrados, que no tienen acceso ni siquiera al internet. Pero qué bendición tan grande, hermanos, cómo debemos estar agradecidos con el Señor cada día y con lo que estamos aprendiendo. Bendito es su santo nombre. Hoy continuamos con la 22ª parte de esta enseñanza sobre el anticristo y el hombre de pecado. Así que leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto a tal punto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, te damos gracias por un día más, Señor, una noche más que nos permite reunirnos, Señor, pos de ti, pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, sé tú trayendo entendimiento a nuestras vidas, Señor. Porque qué provecho tiene congregarnos, porque es domingo, o porque es martes, o porque es cualquier día de la semana, Señor. Tú eres un Dios de propósito, Señor. Tú nos has llamado para estar en tus propósitos, para entender tus propósitos, Señor, y no vivir una vida religiosa, Señor, de congregaciones. Increíble, Señor, que estamos en un lugar técnico o en una universidad, Señor, y cada día aprendemos más, cada día sabemos más que la vez anterior. Y aquí, por lo general, la iglesia sabe lo mismo. No hay crecimiento de tu conocimiento, no hay crecimiento en tu entendimiento. No nos escudriñamos, Señor, así como los de Berea, que escudriñaban, Señor, y se preguntaban y cuestionaban, Señor. Qué importante que nos das a nosotros esta oportunidad de hacerlo, Señor. Y te doy gracias por aquello, Señor, que tú estás motivando, Señor, para que escudriñen tu palabra, para que aprendamos cada vez más, para poder algún día llegarte a dar alguito, porque es imposible darte la gloria que es debida a ti. Tú eres un Dios infinito, todopoderoso, estás en todas partes, todo lo sabes, todo lo puedes, no hay límite, imposible darte la gloria que es debida, Señor. Pero qué importante poder ir creciendo en cada día, conocerte más para poder temerte más, amarte más, para poder exaltarte más, darte el honor, la honra, la gloria, la autoridad que tú te mereces, Señor, respetarte, Señor, y santificarnos cada día, o sea, apartarnos cada día más del mundo, de nuestra propia vida, Señor, y cada día acercarnos más a ti, separarnos más para ti. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de tu pueblo, Señor, por nuestra vida en ti, Señor, y por los propósitos que has puesto en nosotros para que cada día crezcamos, Señor, en el conocimiento tuyo y en el entendimiento de tu bendita y preciosa palabra, Señor. Y no seguir más como congregados, Señor, que porque está el día de la semana. Qué triste, Señor. Y así lo veía yo, Señor. Pero gracias a ti, Señor, y doy gracias a tu nombre y exalto tu nombre, que ya eso quedó en el pasado, Señor. Cada día estamos estudiando y aprendiendo más
para poder entender más y para poder dejar atrás, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que no te honra, Señor, y poderte honrar y poder reconocer de que tú eres un Dios verdadero, un Dios de verdad, Señor, y que tú cumpliste lo que tu palabra dice que tú tenías que cumplir, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tremenda reflexión, importante, porque usted y yo sabemos que es la verdad. Si usted y yo nos revisamos delante de un Dios Santo y nos revisamos todos estos años para atrás, vemos que el crecimiento, el conocimiento de Dios fue casi nulo en la mayoría de los lugares. Gloria a Dios que hay lugares en donde se crece. Pero qué importante que no nos estanquemos, sino que sigamos hacia adelante, hacia la meta. De conocer al Señor y de poderlo entender y poderlo disfrutar. Poder disfrutar de su verdad, poder disfrutar de su palabra profética, poder entender que lo que Él dijo era cierto. Y poder entender que hay muchos mentirosos, a pesar de que estén sirviéndole al Señor, están en una mentira, quitándole la gloria a Dios y dándosela a un Israel por allá en el Medio Oriente, donde el único reloj de Dios es Cristo. Ya lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando, porque inclusive una de los principios es el reloj de Dios, que ahí no lo ha puesto, o sea, ya serían 17. Entonces, muy importante, hermanos, que aquí la palabra nos está enseñando de que entendamos de que la palabra de Dios es contextual, de que toda la palabra de Dios tiene que ver con un Dios de pactos, y que Él llama a un pueblo a su pacto, y que ese pacto Dios llama matrimonio, boda, y que ese pacto comenzó en el primer testamento o antiguo testamento, llamado así, y que todo el Nuevo Testamento es acerca de eso. Que el libro de Apocalipsis es un libro de juicio, es un libro donde el Señor es exaltado y donde Él confronta, se enfrenta en un trono a dos mujeres, dos pactos, como lo vemos desde el primer testamento. Siempre, desde que el Señor se casó con ellos, y hubo una separación en las 12 tribus. Por eso es tan importante aquí trayendo a la memoria de que cuando estaba el rey David había 12 tribus. Y si usted mira bien, en Éxodo creo que es 12, 30 y tanto, el Señor dice que cuando salieron de Egipto, dice que salieron los judíos, y de ahí dice que salieron multitudes de extranjeros. Y llegó un momento en que David recogió el arca y la estableció con una sábana. Y en esa arca dice que ya no se necesitaban sacrificios, ni sangre, ni abluciones. Reunió a todo el pueblo, digámoslo así, 3 millones de personas, incluyendo multitudes de extranjeros que salieron de Egipto, ya entremezclados con el pueblo de Dios. Si usted mira todo el libro de Levíticos, habla de cómo los mismos mandamientos que Dios le exigía al pueblo de Israel, se lo exigía a los extranjeros. ¿Por qué? Porque para Dios fue uno solo. De cómo Dios les exigía tanto la circuncisión a los unos como a los otros, la obediencia a los unos como a los otros. Para Dios era un solo pueblo, bajo David, el rey que tipificaba a Cristo. Pero, y ahí es donde el Señor dice por allá, de que el Señor iba a reedificar y a levantar, ojo, el tabernáculo de David, que estaba caído en ruinas, y que lo iba a volver a levantar. Porque después de David vino su hijo, y con su pecado hizo que las tribus se dividieran, y que todo el pueblo de Dios que estaba bajo el arca de David
la sábana, adorando a Dios sin sacrificio, sin sangre, sin muerte. No había amenaza de muerte. Mientras que en el templo que se montó inmediatamente después, que se edificó inmediatamente después de David, ya volvieron los códigos de muerte y todos los mandamientos, 603 mandamientos, pero bajo David todo eso quedó a un lado. Muy importante que entendamos eso. Claro, eso lo vamos a enseñar, ya lo enseñamos a la iglesia Camino de Santidad, a los hermanos que estudiamos, pero todo eso va a ser parte de la enseñanza que vamos a traer en un futuro sobre el templo. Entonces, bajo David, no sangre, no sacrificios, no abluciones, no nada, no muerte. Y a partir de David, y eso para todo el pueblo, de ojo, que bajo David estaban todos los extranjeros, más los judíos, bajo un solo Dios, bajo un solo mandamiento, y todos en adoración. Ahí donde se le daba adoración 24 horas al día por 30 años. Al Señor, y ahí estaban todos juntos como uno solo, no había diferencia. Ahí no se estaba ejerciendo ningún nada, todo era adoración a Dios y no había muerte. Ojo, pero cuando David murió y quedó su hijo, ahí comenzó nuevamente los 613 mandamientos a funcionar. Por eso es que el Señor prometió que levantaría y reedificaría el tabernáculo de David que estaba caído. Ojo, muy importante. Muy importante, o sea, todos extranjeros y judíos, o las 12 tribus, bajo un solo rey, uno, que David era la sombra. Ojo, David era la sombra, y que vendría, por eso se llamaba hijo de David, bajo él se establecería nuevamente ese tabernáculo, que Hechos capítulo 15, 14 en adelante, lo dice claramente, que se había levantado en el primer siglo. Ojo, muy importante. Muy importante. Entonces hubo un divorcio con David, todos bajo el arca. Con Salomón nuevamente las divisiones, nuevamente los servicios de cada de las tribus, y los extranjeros ahí más o menos, más menos que más. Pero bajo David todo era lo mismo, qué hermosura. Y bajo el Mesías todo era lo mismo que con David, todo era perfecto, todo para todos, todos tenían entrada libre al Señor. Ahí bajo el arca de David, todos extranjeros y judíos y las 12 tribus tenían entrada perfecta a la gloria del Señor a través del arca y a la adoración. Ojo, ojo, muy importante, a la adoración. Entonces, después de David hubo un divorcio. 10 tribus para un lado, 2 tribus para el otro, que realmente fueron 3, porque acuérdese que cuando José, de ahí salieron 2 tribus, Manasés, del mismo José, Manasés y Efraín. Entonces, cuando se dividieron las tribus del norte, que tenían que ver con Efraín, esas tribus se pervirtieron, se casaron y de ahí pues que vino, de ahí fue que nos injertaron a nosotros, de ahí fue que a través de Efraín, eso lo dice todo el libro de Oseas, y eso lo dice en diferentes libros del Primer Testamento. Entonces ahí venimos nosotros. Entonces ahí 2 mujeres, ahí están 2 mujeres, una en la cual estábamos incluidos nosotros, las tribus perdidas, las 10 tribus perdidas, que se entremezclaron con el mundo, con los gentiles y con todos con los demás países, pero el Señor había prometido que los iba a volver a traer bajo el tabernáculo de David. Muy importante, que eso fue lo que vino a ser el hijo de David, al que Dios le había prometido que de sus entrañas le levantaría un descendiente que se sentaría en su trono. Ojo, no dentro de miles de años. Hechos capítulo 15 confirma y reconfirma Pedro, y dice que ese era el tabernáculo que Dios había prometido que iba a levantar de David. Ojo, un hijo de David, un rey. Por eso Natanael lo reconoció como el rey de Israel. Muy importante, hermanos. Muy importante, hermanos, entender estas cosas. Esto es mucha cosa muy preciosa. Lo que pasa es que el Señor me ayude a traer a la memoria todo eso tan precioso. Así que hubo un divorcio con Salomón, pero Dios permitió que todas estuvieran bajo Salomón, pero inmediatamente uno de sus hijos, ahí Dios permitió que se dividieran
las 12 tribus y quedaran las tribus del norte, o Samaria, o Israel, y la tribu del sur, o Jerusalén, constituida por Benjamín, por Judá, por los levitas, los sacerdotes, y por supuesto una cantidad de cada una de las tribus que estaban ahí metidos uno que otro. Siempre fue así. Entonces, muy importante, dos mujeres, ahí quedaron dos mujeres. En una nos metió el Señor a nosotros, porque es que el plan de Dios es perfecto, en Efraín, o las tribus del norte, o Israel. Y quedó la otra pura, que era Judá, con Benjamín, de donde salían los reyes, y Leví, los levitas. Entonces, muy importante, siempre entonces, a partir de ahí, Dios siempre habló de un matrimonio. Pero, ¿qué pasó? Que las tribus del norte, o de Efraín, o Israel, o las 10 tribus perdidas, se pervirtieron y montaron una adoración, montaron un templo paralelo al de Jerusalén, y una adoración paralela al de Jerusalén. Entonces Dios se separó de Dios, se divorció de ellos. Pero a pesar de que Judá era más perversa según Dios, ya lo vimos en la anterior enseñanza, a pesar de que Dios dice que resultó ser más justa la rebelde Israel, o las 10 tribus perdidas, o Efraín, o Samaria, que es lo mismo. ¿Y por qué le digo estos nombres? Para que usted los vaya asociando, para poder entender la palabra plenitud y no los cuentos que nos han enseñado. Resultó ser más justa las 10 tribus que Judá. Así lo declaró el Señor, y así fue siempre, desde ese momento que el Señor declara eso en Jeremías 3, siempre hasta que vino el Mesías fue así. Cuando vino el Mesías se prostituyó más y más y más. Por eso llegó a ser la gran ramera, la madre de las rameras. Muy importante, hermano. Y hoy vamos a ver algunas cositas muy interesantes. Entonces, nos encontramos aquí en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, y vemos que el centro de todo esto es la apostasía, porque el Señor dice que Él vino a lo suyo, y los suyos, Judá, los judíos, no le recibieron. Así de sencillo. Y Judá tenía una cabeza, así como en el primer testamento había una cabeza que era el sumo sacerdote, que era la cabeza, en donde los llevaba a la presencia de Dios, en donde recibían perdón a través de esa cabeza que era el sumo sacerdote, y que aquí en la frente tenía un letrero: santidad al Señor, o apartado para Yahweh, o propiedad de Yahweh. Y que el Señor les había bajo diferentes versículos, el Señor les había prohibido de que se entremezclaran con las naciones, de que no se fueran a prostituir con las naciones, porque le pertenecían al Señor, porque el Señor los había sacado de la esclavitud, de la miseria, de la muerte, y los había casado con Él, y los había exaltado sobre todos los pueblos. Por eso es muy importante que si miramos a Apocalipsis como un libro político, le cabe todo lo que nos han enseñado. De que Estados Unidos en la profecía, de que Nicaragua en la profecía, de que no sé qué países en la profecía, Europa, de que Roma, la gran ramera, todo eso político, no. Pero cuando lo miramos como un libro de pactos, todo eso cambia, porque todo eso queda por fuera. Porque muy sencillo, cuando Roma se casó con Yahweh, y cuando Yahweh se divorció de Roma, y que como Roma era casada con Yahweh, entonces podía cometer la gran apostasía. ¿Cuándo? Nunca. Mándeme cualquier estudio de cualquier del más grande de los predicadores que usted conozca que diga eso, a ver, para que lo miremos por la Biblia. Nunca, jamás. Dios, Yahweh, solamente se casó con Israel y con Judá. Estaba casado con ellos, con uno solo, que eran las tribus. Pero las 12 tribus como uno solo, pero al separarse por el pecado de Salomón,
entonces estas se pervirtieron, porque si no se hubiesen pervertido, ok, pero se pervirtieron, se gustaron con las naciones del mundo y así tuvieron hijos mezclados y mezclados, entonces ahí vinieron y ahí vinimos nosotros. Pero Dios con todo eso tenía un propósito siempre. Entonces es muy importante, hermanos, que veamos la Biblia en un contexto de pacto, porque claramente el Señor nos lo muestra a través del primer testamento. Todo Apocalipsis es un libro de pacto, de matrimonio. Entonces, qué importante que miremos estas cosas. Y estamos aprendiendo, vamos a aprender cosas muy maravillosas y muy profundas. Pero si usted no sigue la línea, se va a quedar embolatado o embolatada. Si estamos pendientes de la religión y no de la revelación y el entendimiento que nos está dando el Señor, vamos a quedar embolatados. Porque tenemos toda la palabra de Dios. Es buena para reacudir, para corregir, para instruir. Hermano, para todas las maravillas de Dios y todo en justicia. Toda la palabra. Pero la palabra profética siempre la dejamos a un lado. No siempre nos engañaron y nos mintieron con ella. Y ni siquiera se habló de Cristo, sino todo. Mire que hoy en día todo lo que usted encuentra en internet, en YouTube, es Israel, el reloj de Dios. Todo es acerca de Israel. Hermanos de Dios tremendos, ¿cómo mandan? Y a mí me han enviado de todas las maravillas que ha hecho el otro Mesías, Netanyahu, un tremendo asesino. Porque mientras que los árabes se mantienen en guerras, ¿por qué? Porque eso ya no tiene nada que ver con Dios, se mantienen en guerras con los árabes, los unos matan a los otros, y mientras los árabes les tiran papeletas y totes y lucecitas a estos tiran misiles y aviones de guerra tremendos, y los podrían fumigar nuclearmente también, tienen todo eso. Entonces, yo no estoy ni con el uno ni con el otro, sino que es que yo les digo, es que yo no tiene nada que ver ya con la Biblia, porque se volvió una cosa, ese país es un país político como cualquier otro político, con instituciones políticas en donde Dios no entra por ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios nunca lo restauró ahí, jamás. Porque todo eso lo corrompieron. Scofield fue uno de los que corrompió la Biblia y los metió a ellos y metió todo eso. Entonces, todas esas mentiras sobre un nuevo supuesto Israel. Pregúntele a cualquier creyente y le va a decir y le va a exaltar a Israel y le va a saltar todo eso. Pastor, ¿usted está en contra de eso? No, yo no estoy en contra de nada, estoy en pro de la Biblia. La Biblia, ellos no entran, ninguna nación, ni Israel, ni Estados Unidos, ni Cuba, ni ningún país entra en la Biblia. Hoy en día solamente está la iglesia de Dios constituida por judíos primeramente. Toda la iglesia que nació en Pentecostés era 100% judía. Y de ahí Dios nos injertó a nosotros. Ok, entonces la iglesia de Dios está constituida por judíos y por gentiles. Y hay judíos pecadores que no tienen que ver nada con Dios, y el resto del mundo gentiles que no tienen que ver nada con Dios. Por eso el Señor nos manda a predicarles a los unos y a los otros. Y hoy en día usted ve toda la exaltación, el reloj de Dios, todo es el reloj de Dios, que los 70 años, que en 1948 nada que ver. Todo eso lo estamos probando, pues ya está probado, pero lo vamos a seguir probando. Mucho más de que todo eso es una mentira. Entonces Dios habla de un matrimonio con dos mujeres. Era una sola, pero ahí se dividió en dos. Entonces de ahí para acá siempre fueron dos mujeres. Una que tipifica la fiel, que aparentemente era Judá y que debía ser Judá, de donde vino el Señor. Y la otra infiel, Israel, o las 10 tribus, o Efraín o Samaria. Eso es muy importante, porque de ahí es que sale todo esto, de ahí salimos nosotros, de ahí salen los gentiles a partir del año 70. Una iglesia casi que totalmente gentil, del año 70 hasta el día de hoy. Uno que otro ahí arrepentido. ¿Pero por qué? Porque ya no tienen que ver nada con Dios. Entonces me dicen a mí, pero Pablo prometió en Romanos 11 de que todo Israel sería salvo. Hermano, eso es un cuento. Eso es un cuento. Dios habla en el contexto de matrimonio. Dios mío, contexto de pacto, contexto, siempre fue un remanente. Entonces sí, Dios dijo que todo, o sea, Pablo dijo guiado por el Espíritu Santo, de que todo Israel, pero todo Israel era un Israel que Dios tenía escogido y escrito, que Dios sabe quiénes son. ¿Quiénes? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si todo Israel era salvo, en el primer siglo murió 1.100.000.
Y de ahí para acá, desde el primer siglo hasta el siglo XXI que estamos ahora, han muerto, como se multiplican igual que todas las naciones, han muerto más de 200 millones de judíos. Y la gran mayoría, el 99% de esos, se han condenado, se han ido sin Cristo. Y sin Cristo es imposible salvarnos. Entonces, ¿qué pasó si Pablo dijo que todo Israel sería salvo? ¿Sí ve? Qué fácil, matemática de coquito para niños. Para niños. Más de 200 millones han muerto desde hasta acá y todos sin Cristo. Ojo. Entonces, nada que ver. La palabra es para entenderla, no para leerla. Y para tragar entero, no. Para digerirla. Entonces es muy importante, hermanos, sencillo, sencillo, muy sencillo, tremendo. Entonces, hermanos, estamos en Tesalonicenses, que nos muestra una posición terrible, al punto que dice que se va contra todo lo que es Dios, contra todo lo que tiene que ver con Dios, contra Dios mismo, contra lo más grande en el planeta Tierra, que fue siempre el templo de Dios. No había nada más grande en el planeta Tierra que el templo de Dios, porque el templo de Dios tipificaba el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Tipificaba ahí la presencia y gloria de Dios defendiendo a su pueblo. Y un pueblo que era terrenal, pero que vivía una vida celestial en pro y en pos de Yahweh, que estaba representado en el templo. Por eso el Señor los llamó a glorificarlo a Él en el templo, a ofrecerle sacrificios en el templo, porque ese era el mismo cielo en la tierra. Dios, su nombre estaba ahí, y el Señor confirmaba o desaprobaba todo en el templo, porque Dios solamente se movía por el templo y a través del templo. Mire que cuando vino el Señor, todo era el templo. Cuando le tocó ofrecer a Zacarías, el padre o papá de Juan el Bautista, ahí el templo, y Dios lo tenía aprobado. Y Dios aprobó ese templo hasta que fue destruido. Entonces, muy importante, todo en el contexto del templo. Y en ese templo es donde viene y se sienta el hombre de pecado. Ojo, que no hay sino un templo hecho de manos, desde allá hasta el día de hoy. Uno, y fue el templo de Jerusalén. Porque ¿en qué otro templo se iba a sentar? ¿Un templo espiritual? Imposible, imposible. Ningún hombre de pecado, nadie en el universo puede sentarse en un templo espiritual, porque el templo espiritual es usted, los millones que vemos en la tierra y yo. Lo imposible se sentará en uno solo. Se refería a un templo hecho de manos. Como Apocalipsis capítulo 11, el Señor habla de medir un templo que estaba ahí listo, que estaba ahí, que lo midieran, porque todavía no había sido destruido. Es muy importante, hermano. En Apocalipsis el templo todavía no había sido destruido. Muéstreme un solo versículo del Apocalipsis, el libro, uno de los libros más importantes, porque es el libro más bíblico de toda la Biblia, uno de los más bíblicos, porque Apocalipsis tiene más de 200 versículos regados por todo el Primer Testamento y en parte del Nuevo Testamento. El libro más bíblico es Apocalipsis, y en ningún versículo habla de que ya habían destruido un templo. ¿Por qué? Porque todavía estaba el templo ahí. Y entonces, como dicen que fue escrito en el año 96, y en el año 96 ya llevaba 26 años de que estaba destruido. Ojo, muy importante. Pero todo eso lo vamos a probar por la Biblia. También tenemos la historia, pero por la Biblia principalmente. Todo aquí lo estamos haciendo es por la Biblia. Entonces vemos que hay contexto, dos mujeres. Ojo, esas dos mujeres también representaban dos templos, porque la una tenía un templo y la otra se convirtió en templo. Esas dos mujeres también representaban un sacerdocio. Ojo, una administración en el templo. También representaban un sumo sacerdote. Y la nueva mujer, la fiel, que nació en Pentecostés, ella pasó a tener un sumo sacerdote celestial, Cristo. Entonces, muy importante, hermanos, contexto, pacto, contexto, templo, dos mujeres, bodas, matrimonio con Yahweh. Entonces, en el contexto de la venida del Señor, había una gran y tremenda oposición
que se levantó en una de las mujeres. Porque claramente el Señor habla siempre de Jerusalén como una mujer. Claramente el Señor le dice Jerusalén, Jerusalén. Le está hablando a Jerusalén, que es el pueblo judío, que es Judá. Muy importante. Y que esa fue la que mató a los profetas, mató a los santos del Señor. Ojo, no fue ninguna Roma. Roma no mató ningún profeta, ni ningún apóstol, ni mató al Señor. Hermanos, ojo. Entonces, en ese contexto es que está Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en ese contexto de apostasía. Apostasía, vuelvo y repito, y lo repetiré siempre, hasta que nos quede grabado. Apostasía solo existe cuando pertenecemos a Yahweh. Si no pertenecemos a Yahweh, no existe apostasía. Pero estamos hablando en el cumplimiento del tiempo, estamos hablando en la venida del Señor, cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí fue cuando se levantó la gran apostasía. Ojo, hoy en día hay apostasía, pero no tiene que ver nada con el cumplimiento del tiempo, no tiene que ver nada con un cumplimiento profético histórico que ocurrió en el primer siglo, que la Biblia lo llama los días postreros. Muy importante. Entonces, o si no, no entendemos nada, hermanos. Entonces, esa gran apostasía es el tema principal de segunda de Tesalonicenses. Y el tema de un hombre de pecado que se levantó en oposición contra Cristo y contra su nombre y contra sus siervos y contra su evangelio y contra el pacto que él traía de renovación de matrimonio. Porque Jerusalén, o los judíos, o Judá, Dios, a pesar de sus perversiones, nunca se divorció de ellos, solamente de las 10 tribus, o de Efraín, o de Samaria, o de las tribus perdidas del norte. Muy importante. Entonces, como estaban casados, ellos y solo ellos podían cometer apostasía. Roma nunca podía cometer ninguna apostasía, que es lo que enseñan tan profundamente, con unas enseñanzas tan profundas que ustedes se duermen ahí en gozo de los adventistas. Y todos se lo adjudican a Roma, que Roma es la gran ramera, que Roma, que vestida de oro, de púrpura, escarlata, todo eso lo muestran. Pero vamos a seguir mostrando de que todo eso es una mentira. Todo eso es una mentira. Entonces, no estoy hablando contra nadie, no la verdad contra la mentira, sea del que sea. Entonces, el contexto de Tesalonicenses es la apostasía de un hombre de pecado que se opuso contra Dios, que se levantó contra Dios. Muy importante. Contra todo lo que se llama Dios, contra lo que era objeto de culto a Dios, que se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién? Fácil. Eso lo encontramos fácilmente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, usted lo encuentra por montones. Pero como nuestra mente la acostumbramos en las enseñanzas de los diferentes pastores, de que todo eso era un futuro, de que eso que estaba leyendo de Hechos es todo futuro, de que Mateo 24 es todo futuro, de que las 70 semanas de Daniel definitivamente es todo futuro, porque todo depende de la 70ª semana, porque en la 70ª semana es donde estaba el juicio de Dios contra esa ramera, contra la que el ángel le dijo a Daniel: te voy a mostrar, te voy a dar la revelación de lo que le va a suceder a tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Los judíos. Los judíos, Judá, él estaba en Judá. Ya no habían ahí 12 tribus. Solamente estaba Judá, ahí con Efraín y los levitas. Entonces lo que le va a suceder a Judá, o sea, y él le dice, lo que le va a suceder a tu pueblo en los postreros días, y le dice, porque ese juicio es para esos días. Y le dio 490 años. Y vino el hombre pervertido, el ser humano, que somos sin Cristo. Y algunos con Cristo, cuando abusamos de las cosas del Señor para enriquecernos,
usar al pueblo simplemente como gente que trae plata, hermano, y se llevaron eso que el ángel dijo que era para ese tiempo, que claramente la historia muestra a plenitud. Ojo, no la Biblia lo muestra 100% perfecto, en armonía perfecta, pero la historia también muestra de que en el año 70 todo lo que le dijo el ángel ocurrió a plenitud. Nunca más volvería a ser esa nación, ni esa Jerusalén, ni ese levitas, porque el Señor levantó un nuevo sacerdocio, una nueva Jerusalén, un nuevo templo, unos nuevos sacrificios, un nuevo sumo sacerdote, una nueva constitución, todo nuevo. Lo muestra la historia, hermanos, y la gente, la mayoría, la casi totalidad de los cristianos siguen creyendo esa mentira. Uy, hermanos, que gloria al Señor que nos permite a nosotros ver esta verdad. Entonces, todo Tesalonicenses está envuelto en apostasía de un hombre de pecado que se levanta contra Dios, contra todo lo que tiene que ver con Dios, o sea, Cristo, el representante de Dios en la tierra era Cristo en ese momento, físico, que acabó con él, que se levantó contra los que él llamó y contra los que fueron, que fueron renovados en arrepentimiento y entraron al reino, y se fue contra todos ellos, se fue contra el evangelio, se fueron contra esa fe y finalmente contra ese nombre para sacarlos del planeta Tierra. Ojo, ¿quién fue? El libro de los Hechos dice claramente quién fue. El mismo Pedro le dice, ustedes fueron los que hicieron todo eso. El mismo Pablo les dice. ¿Y por qué hemos creído toda esa mentira? Porque nunca hemos consultado la ley, no que hemos tragado entero. Entonces, qué importante que estamos ahora consultando la palabra del Señor. Entonces, la gran apostasía es el tema principal de Tesalonicenses, y en donde ese hombre de pecado termina sentándose en el templo de Dios. ¿Y cuál templo de Dios? Si no hay sino un templo físico. El que están esperando es una mentira. Ya cada vez que usted entiende esto, ve que eso es una perversión de la verdad de Dios, una perversión del cumplimiento profético en Cristo y sus juicios, hermanos, una perversión. No tengo otra palabra para eso. Entonces, que se sienta en el templo de Dios como Dios, y nosotros sabemos de que lo único que se sentó en el templo de Dios como Dios, a mandar como Dios, a hacer todo como si fuera Dios, y todo lo que hacían era perverso, pero el pueblo lo veía como ordenados por Dios, como guiados por Dios, y que el pueblo se tenía que someter y sujetar a ellos. Hermanos, Dios mío, todo eso cumplido a plenitud, y nunca más se cumplirá, porque el templo tiene que ser de Dios, no edificado por cualquier pendejo por ahí, de Dios. Muy importante, de Dios, aprobado por Dios, ungido por Dios, porque el templo nunca fue templo hasta que el Señor no lo ungió cuando envió fuego del cielo para aprobar. Y hoy en día no hay sino desaprobados, tanto de gentiles como de los supuestamente llamados judíos. Nada que ver, puros desaprobados. Entonces, muy importante que se opuso a cuando, ojo, no solamente a esto, me toca estar repitiendo para que le quede a usted en la mente y a mí. Se opusieron al profeta que profetizó Moisés, que él dijo que todo el que se opusiera a él, no que se opusiera, no, que no recibiera, con solo no recibir las palabras, sería condenado, destituido del pueblo de Dios. Ojo. Y cuanto más que no solamente no fue que no recibieron las palabras de él, sino que se opusieron a muerte, lo mataron a él, mataron a sus profetas, mataron a sus apóstoles, lo mataron a él como el profeta de Dios, lo mataron a él como el rey que él vino para que le entregaran el cetro a él y se sujetaran a él en sumisión y sujeción a él. Lo mataron como el nuevo Israel, Isaías 49:3, Deuteronomio 18:15 al 20, Génesis 49:10. A él. Entonces, hermanos, todo en el contexto de ese hombre de pecado. Ojo, es que la Biblia aquí hay un lenguaje figurado, hermanos. Aquí, hombre, no se refiere a una persona, se refiere a una persona que fue la que comenzó con la oposición, y de ahí él necesitaba todo un ejército para poder cumplir el acometido, hermanos, y lo tenía. Que tenían que ser de Dios, porque él tenía que tener una diadema que decía pertenezco a Dios.
apartado para Dios, santificado para Dios. No tengo que ver nada con nadie más. No hago pacto con el mundo. Y estaba casado con Dios. El Señor nunca se divorció de Judá o de los judíos o de Jerusalén, jamás. Él solamente se divorció de las 10 tribus. Entonces ellos sí podían cometer la apostasía porque estaban casados con Yahweh, todavía estaban en matrimonio con Yahweh, simplemente que el Señor les dejó de hablar más de 400 años porque estaba enojado con ellos, por todas las perversiones que iban en crecimiento, peor que las 10 tribus, ya lo leímos, o lo dice claramente Jeremías capítulo 3, lean. Entonces, muy importante, en ese contexto es que estamos. En ese contexto, muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el propósito de la venida del Señor, ¿para qué lo mandó el Señor? ¿Qué es lo que dice Jeremías 31, 31 al 33? ¿Para qué? Ellos habían invalidado el pacto, lo habían hecho, lo habían pervertido, habían fornicado y adulterado contra Dios todo lo que quisieron. Las tribus del norte. Los otros hicieron peor que ellos, que merecían el divorcio del Señor, pero el Señor los dejó. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra profética. El único que podía cometer apostasía era este hombre de pecado, nadie más. ¿Por qué? Porque estaba casado con Yahweh. Yahweh todavía no se había divorciado, a pesar de que se había dejado de hablar. Entonces solamente uno que ha sido casado con Yahweh puede cometer apostasía contra Yahweh. Se puede separar de Yahweh y se puede casar con otro que es todo lo que se refiere a Deuteronomio 28. Puras maldiciones, 47 maldiciones. Por haber dejado a Yahweh. Ojo. Eso fue lo que hicieron cuando vino Cristo, que ya Él vino en carne. Primero en espíritu, a través de ángeles, a través de profetas. El mismo Señor se apareció en teofanía, muchas veces se les apareció. Lo dicen diferentes versículos. Cuando Él le apareció a Abraham, es una teofanía, Dios mismo en carne. Pero cuando vino y cogió un cuerpo ya real, que Él iba a estar aquí físicamente en la tierra todo el tiempo, a ese Dios eterno, que habla de un misterio, Dios manifestado en carne, fue al que se le opusieron. Fue al que le dijeron, ya que viniste en carne, primero hicimos lo que quisimos, con tu palabra, contigo, montamos nuestra propia palabra oral, el Talmud, ese es el único que obedecemos. Ojo, que Él los acusó de esos todo el tiempo. Y no te queremos ni como Dios, ni como rey, ni como profeta. Porque aquí los que reinamos somos nosotros. Y para que finalmente esto se acabe, no te queremos más en nuestra vida. No tenemos más rey que César. Y además le dijo a César, César, crucifícalo, mátalo, quítalo del medio. Y ya cuando lo quites del medio, nosotros nos encargamos de quitar todo lo demás del medio. Eso está por todo el libro de los Hechos, hermanos. Dios mío, qué ceguera, qué pecado tan grande hemos cometido de ignorancia por no escudriñar, ignorancia. Cada vez que entiendo más, veo el pecado más grande en nuestra vida. Que Dios nos llamó a consultar su palabra, a meditar en su palabra. ¿Y qué es meditar? No es simplemente ver un versículo y ver lo tan bonito que es, o cómo se aplica para orar por aquella persona o aquella persona. Nada que ver, hermanos. Meditar en la palabra para encontrar la revelación de Dios ahí, para poder obedecer a Dios, para poder darle la gloria que Él se merece, para poder encontrar las maravillas que Él tiene ahí en su palabra, y poder nosotros someternos, ir creciendo y seguir siendo santificados. A medida que vamos entendiendo, vamos siendo más santificados, apartados. El que es santo, o sea, ya fuimos apartados y lavados con la sangre de Cristo, santifíquese más. ¿Y cómo nos santificamos? Y la única forma de santificarnos, hermanos, es con la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Oye, hermano, estamos graves, muy graves. Y si nosotros que estudiamos un poquitico, estamos así, imagínense el resto. Ay, pero esta es la verdad bíblica. Entonces el propósito de la primera venida de Jesús era la de restaurar a la vieja Jerusalén, porque hay una vieja Jerusalén. Claramente, ojo, hermano, esto nos debe quedar en la mente. Cuando el Señor lo llamó Jerusalén, Jerusalén, le estaba diciendo era a los judíos. O sea que cuando habla la palabra Jerusalén en la Biblia, judíos, no una ciudad, judíos, porque ellos eran los que mataban a los profetas, que apedreaban a los que le eran enviados.
o que se adueñaron de la viña, que mataron a los siervos del Señor y finalmente mataron al Señor y se quedaron con la viña a pesar de que él había venido y Moisés, el gran profeta de Dios, les había dicho que cuando él viniera se sometieran a él, o si no todos iban a ser destruidos, al pie de la letra, año 70. Muy importante, Pablo se salvó de esa. Pablo, que era un rebelde, él mismo lo reconoce. Pablo se salvó de esa y pasó a ser uno de los más grandes siervos del Señor. Entonces, muy importante, Jerusalén, judíos. Jerusalén, una mujer. Samaria o Israel, otra mujer. Y de ahí venimos nosotros. Por eso es que de ahí, la mujer santa viene de ahí. De las fornicaciones y los adulterios de las tribus del norte. De ahí venimos nosotros. Y de ahí el Señor sacó una santa, porque es que el Señor hace maravillas, hermano. Maravillas. ¿Quiere entender eso? Le hace el libro de Oseas. Ay, hermanos, tremendo. Entonces, el propósito en su venida era la de restaurar a los suyos al pacto con Yahweh, ya que ellos seguían casados, pero tenían que renovar el pacto que Dios los había tenido ahí. Pero el perdón de ellos no sería hasta que no renovaran el pacto, porque ellos estaban en pecado terrible contra Dios. Entonces que el Señor llamó a Juan el Bautista, lo llamó, lo levantó como profeta, lo ungió desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para que les fuera hablando, para que el corazón de ellos se fuera enterneciendo, para quitar lo cojo del camino, las piedras, y enderezar las veredas, el corazón de ellos. Y cuando vino el Señor, el de algunos sí, pero el de la gran mayoría no. ¿Por qué? Por culpa del hombre de pecado. Por culpa del hombre de pecado. Ay, hermano, lo podría leer. Está más adelante, pero vamos a leer un poquito para que usted vea la culpa del hombre de pecado. Eso está claramente en Juan 11. Mire, por culpa del hombre de pecado fue que la gran mayoría del pueblo no se convirtió al Señor, o sea, no fueron salvos. Mire, entonces, verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos creyeron en él porque resucitó a Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Mire, algunos de ellos no quisieron creer. Viendo, no vieron. Y oyendo, vieron que salió de la tumba. Vieron que hería ya. Y esos tipos no creyeron. Y más bien se fueron. Estaban aliados porque estaban recibiendo paga de los fariseos. Pues de que toda la cúpula era farisea. La gran mayoría, todos eran fariseos. Entonces se fueron. Y entonces dijeron que Jesús, le dijeron a los fariseos lo que Jesús había hecho, verso 46, verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, principales sacerdotes, los 71, el sumo sacerdote y los 70 del Sanedrín. Ojo, y los fariseos reunieron el concilio, mírelo ahí, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Está hablando de Cristo. Ojo, Jerusalén, el hombre de pecado. Ojo, Jerusalén, mire, si le dejamos así, todo Israel creerán en él. Oye, hermano, yo sabía, mire la perversión. Todos creerán en él, o sea, si lo dejamos que siga caminando, si no lo matamos, todo Israel va a terminar creyendo en él. Vamos a quedar nosotros solos, los 70, más los fariseos, más los escribas, más las sectas. Ojo, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Lo único que les interesaba era el templo. Y de eso los acusó el Señor, hermanos. De eso los acusó el Señor. Tremendo. Yo me abro aquí un poquitico. Mire lo que dice Ezequiel 24:21. Mire, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, he aquí yo profano mi santuario. Mire, el templo, él ya había prometido que lo iba a profanar. ¿Pero por qué? ¿Por qué se iba a cometer? Por la grande, la abominación que iban a cometer ellos contra su hijo. Ojo,
Entonces yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el templo, el deseo de vuestros ojos, el templo, el deleite de vuestra alma, el templo. Muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, estamos aquí. Entonces los principales sacerdotes, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y acabarán con el templo, con nuestro lugar santo y con la nación. Entonces, muy importante. Entonces Caifás, ojo, Caifás, mire, el sumo sacerdote, el que estaba sobre todos, el que debería tener aquí un letrero que decía santidad a Yahweh, que pertenezco a Yahweh y a nadie más, que no me asocio con nadie porque fui comprado por Yahweh. Ojo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, que Cristo muera, y que no toda la nación perezca. Y aquí dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, o sea, en él, a los hijos de Dios que estaban dispersos, las tribus del norte, ojo, que ahí estamos nosotros, las tribus perdidas, Samaria, Efraín, ahí, para congregarlos a ellos. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente después, en el día de Pentecostés, venga, se lo leo, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 5, y dice: y moraban entonces en Jerusalén varones piadosos, judíos, varones piadosos, ojo a lo que se refiere, hermano, por amor de Dios, de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí las mencionan, 15 o 16 o 17 naciones. Ojo, que aquí les dice que no iba a morir solamente el sumo sacerdote por hacerle un daño. Lo que hizo fue un día que estaba profetizado. Y dice, para congregar uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, o sea, la diáspora, los judíos, las 10 tribus, ahí está hablando de las 10 tribus. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces es muy importante que entendamos, hermano. Tanta palabra, tanta hermosura. La palabra, solamente estamos leyendo la palabra, estudiando. Qué tremendo como el Señor, aquí mire, cómo Él vino a cumplir y vino a salvar las 12 tribus, y como aquí muestra de que Él vino fue que su muerte iba a salvar a los dispersos, o sea, a la diáspora, las 10 tribus que en el día de Pentecostés estaban todas reunidas, las 10 más los judíos que estaban ahí, Judá, Jerusalén, las otras 3 tribus, los levitas, Benjamín y Judá, ahí estaban, que la cúpula toda esa, el sumo sacerdote, y ahí estaban todos ellos. Entonces, ¿cómo se cumplió el día de Pentecostés? Que entraron lo que aquí profetizó el sumo sacerdote, y que el Señor está diciendo de que iba a congregar a uno a los judíos dispersos, las 10 tribus, la diáspora, Efraín, las tribus del norte, Israel. Hermano, todo lo cumplió a la plenitud Él. Ahí dice que para congregarlos en uno, en Él. Y todavía le están esperando que Dios salve y que los judíos y que todo Israel se la salve. Hermano, por amor de Dios, todo eso es una perversión. Y uno de los que comenzó con eso fue Scofield en la Biblia, que le metió ahí todo. Y que todas las promesas que el Señor le dio a Abraham para que se cumplieran en Cristo, en su simiente, y dice, no simientes como si fueran muchos, en Cristo, todo se cumpliera en Cristo. Y yo dije, no, que hay de aquel que maldiga a Israel. No, se está refiriendo a Cristo. Ay, hermano, por amor de Dios, que los que lo bendigan serán bendecidos. Eso es a Cristo, en Cristo, en Cristo. Hermanos, muy importante. Ok. Entonces, el propósito era ese: venir a congregar en uno, en Él, casarlos con Yahweh. Los unos tenían que ser casados con Yahweh porque Yahweh se había divorciado de ellos. Ahí lo acaba de decir el Señor en Juan 11:54.
de que era para congregar en uno a las tribus perdidas, que aparecieron el mismo día de Pentecostés, todas, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, que no quedó una por fuera, ni una. Hermanos, qué tremendo. Ni una quedó por fuera. Entonces, ay, hermanos, qué gozo entender estas cosas tan preciosas que están en la Biblia. Entonces, su propósito fue cumplido a plenitud, sino que pervirtieron las 70 semanas de Daniel para decir que el Señor no cumplió y que todavía le falta entregarles que las tierras a Israel, que no sé qué, nada que ver, todo eso lo entregó en el primer testamento, está todo precioso y perfecto en el libro de Josué, del capítulo 22 en adelante, ahí está, todo, que el Señor les cumplió. Dice que ni una sola palabra de las muchas palabras y promesas que le dio el Señor cayó a tierra, todas se cumplieron a la plenitud, todo se lo entregó, todo. Ojo, hermano, que perviertan algo por ahí, a un pastor, que hablen mal del pastor, que lo acabe, que lo maten, hermano, pero contra la palabra de Dios, contra la revelación de Dios, contra el Espíritu Santo, y que la gran mayoría de la iglesia hoy está engañada con esa mentira. Uy, que obra más diabólica. El Señor vino a eso, a casarlos, y ahí dice, ahí cuando dijeron, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales, y ojo, que en el capítulo 3 de Juan ya Nicodemo le había dicho, nosotros sabemos, esos mismos que declararon que hacía muchas señales, él les dije, nosotros sabemos que todo lo que tú haces es de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mire, cómo violaron sus conciencias, esa cúpula, con uno a la cabeza. Ojo, que ahí dijo, ustedes no saben nada. Él mismo fue el que, la cabeza, esa cúpula, esa cabeza, ese hombre, fue el que dijo, matémoslo, y los otros aprueben. Ojo, lo acabamos de leer. Entonces, propósito de la primera venida del Señor era la de restaurar a la vieja Jerusalén, o a Judá, o a los judíos, o a esas 3 tribus que quedaron ahí, a la boda con Yahweh. O sea, renovar el pacto, más con los dispersos o la diáspora, casarlos con Yahweh porque estaban divorciados. Por eso es que ningún gentil jamás estuvo casado ni estará casado con Yahweh. Ahora nosotros, por esa promesa, estamos casados con Él cuando nacemos en Cristo. Ojo, por esa promesa, no por nada más. Casados, estamos casados 100% como ellos, como Pablo, igualito. No hay diferencia, ya no hay diferencia entre judío ni gentil, ninguna. Pero nosotros como aplicación, ellos en un cumplimiento profético histórico hace 2000 años. Ojo, hermanos, ojo. Entonces, el Señor cumplió a plenitud ese matrimonio. ¿Qué pasa con los que se convierten hoy en día? Sean que de una nación que se llama Israel, una nación política como cualquier otra. Simplemente sus pecados son perdonados, entran a formar parte de la iglesia de Dios, pasan a ser piedras vivas y son parte de la iglesia de Dios, pero ya no hay judíos ni griegos, ya no hay nada de eso, nada que ver. Inclusive Pablo dice que el verdadero israelita es aquel que es de la fe de Abraham, ojo, o sea que no es nacido porque nació en Israel. ¿Sí ve como la Biblia niega todas esas perversiones, todas esas mentiras? Ay, hermanos, podría sacar los versículos, pero necesitamos seguir adelante. Entonces, pacto, matrimonio, y eso es lo que es Apocalipsis. Eso es lo que es Apocalipsis. Así que Dios prometió que en los postreros días se volvería a casar con Israel, que ahí lo dijo, ahí lo acabamos de leer en Juan capítulo 11, verso 54. No me lo olvide, hermanos. Ahí, a los dispersos, o la diáspora. Diáspora significa los apartados. Los apartados. Las 10 tribus. Efraín, las tribus del norte, Samaria, lo mismo título. Así que Dios prometió que en los postreros días se volvería a casar nuevamente con Israel y renovar el pacto de matrimonio con Judá, que fue la que apostató. Ya las 10 tribus no podían apostatar contra Yahweh porque ya no pertenecían a Yahweh, estaban divorciados. Y ahí venimos nosotros. O sea que ninguna Roma jamás podría apostatar contra Yahweh. Si alguno, que usted y yo salimos de esa religión romana, usted y yo somos producto de ahí.
Ahora ya estamos casados con Yahweh, ahora sí podemos apostatar contra Yahweh, ahora sí, porque ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, porque nacimos de nuevo, porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida, porque nos casamos con el Señor, vivimos para Él, vivimos para la gloria de su nombre, vivimos para exaltarlo a Él, para obedecerlo, para extender el reino. Ahora sí podemos apostatar, pero la apostasía suya y mía, por muy mala que hagamos, nos dediquemos a matar gente, que nos dediquemos a matar cristianos, nosotros mismos siendo cristianos. Nada que ver, hermano, con la apostasía que iba a hacer que temblaran el cielo y la tierra, que iba a hacer que una nación que fue casada con Yahweh, que fue el ejemplo en el planeta Tierra, fuera destruida eternamente y para siempre. Un sacerdocio eternamente y para siempre, un templo eternamente y para siempre, un sumo sacerdote eternamente y para siempre, unos sacrificios y todo lo que ellos hicieron, todo es pasado. Por eso hay un hermano, mi hermano Giovanni me dice que estaba hablando con unos judíos acerca de esta enseñanza y que ellos dicen que el Señor, que eso es una mentira, que Dios, que el antiguo pacto sigue vigente. Aquí tengo como lo voy a demostrar, verso por verso, como todo eso, lo que ellos creen, están engañados. No hablemos mal de ellos porque están engañados, ¿cierto? Ojalá que el Señor se les revele y les pueda ayudar a entender lo que está en la Biblia. Entonces, pero esto está más adelante y no nos va a dar tiempo hoy. Así que Dios prometió que en los postreros días se volvería a casar con Israel y renovar el pacto de matrimonio que nunca se divorció de Judá al nuevo pacto con el Señor, en el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Así que dejémoslo aquí, hermanos. Dejémoslo aquí porque hay mucho que necesitamos ver y enseñar, hermanos, para que usted y yo comprendamos. De nuevo, hermanos, les pido que los que están orando por nuestro nietecito Antonio Orión, nuestra nuera Alejandra, el niño le encontraron una bacteria en la sangre, entonces iban a ver cómo la trataban. Así que nosotros seguimos confiando en el Señor y confiando, por supuesto, en las oraciones de aquellos hermanos y hermanas que se han unido para orar por este propósito. Se los agradecemos. Que el Señor sea glorificado, y el Señor es el dueño de la vida, ¿cierto? Le seguimos sirviendo con amor y con integridad y con el deseo de poder entender para poderlo honrar. Mil gracias por sus oraciones. Continúen, por favor, orando, continuemos orando por eso y por los hermanos que están enfermos, que nosotros oramos ahí, ¿cierto? De algunos hermanos, y cada día oramos por ellos para que el Señor se glorifique. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Y anímese a compartir esta enseñanza para que la gente salga, hermanos, de tanta mentira, que así no podemos glorificar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, yo bendigo tu preciosa palabra, Señor. Yo exalto tu palabra, Señor. Oh, maravillosa es tu palabra, Señor, es tu revelación, Dios mío. Gracias por estarnos abriendo el entendimiento, mi Señor, porque amamos tu palabra y queremos salir de toda mentira que haya en nuestras vidas. Dios mío, esto no es el ánimo de atacar a nadie, tú lo sabes, sino que tu palabra se establezca, que tu palabra corra y sea glorificada por encima de cualquier palabra, de cualquier hombre, por ungido que se crea. Tu palabra y solo tu palabra es la única autoridad en el planeta Tierra, en cada púlpito, aunque el hombre la haya sacado, la haya puesto a un lado y se haya parado
hablando Él, pero no en este lugar es tu palabra y solo tu palabra y tu Santo Espíritu, nuestra única autoridad. Te damos gracias, Padre, y bendigo a tu pueblo. Y te pido que traigas entendimiento, sabiduría y conocimiento a tu pueblo para que pueda compartir tu verdad, Señor amado. Te pido por sus necesidades, por su familia, por sus hijos, por sus hijas, Señor, por su salud. En el nombre de Cristo Jesús yo los bendigo y te doy gracias, Señor, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea rodeando sus vidas y que tu paz vaya donde ellos van. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos.